Ahí, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno, esperen que ya termine esto de convertirse, nos va a sacar la pantalla y esto lo vamos a bajar un poco más. Bueno, nosotros ya hemos trabajado un poco con arquitecturas de procesador. De hecho, ustedes han hecho unos videos explicando cómo funciona el procesador. Ay, no me acuerdo. Bien. Y que están muy bien, por cierto. Pero bueno, vamos a empezar a adentrarnos un poquito más en características técnicas. Y esperen que vamos a guardar nuestro Word y vamos a abrir uno nuevo. Para esta sí les mando los dos documentos. Un segundo, porque si no después esto... vamos a ir a 2021, CFP, mañana, práctica de laboratorio, genial, listo esta parte. Y abrimos un documento más. Ahí está. Genial. Bueno, ¿qué nos empieza a hablar un poco acerca de las arquitecturas? Siempre hay términos que vamos a tener que pensarlos en un contexto. Arquitecturas, plataformas, ¿sí? Son todos, digamos, definiciones que van a estar siempre aplicadas a un contexto. ¿Por qué quiero decir? Cuando nosotros hablamos en este caso de arquitecturas, va a estar hablando en particular del diseño, ¿sí?, que va a tener un procesador, ¿sí?, el diseño técnico que va a tener un procesador. Ahora, también podríamos pensar de que existe las arquitecturas de sistemas operativos y de cantidad de bits de proceso, que son las arquitecturas de 32 bits y de 64 bits. ¿Sí? Lo mismo nos puede pasar cuando hablamos de arquitectura de motherboard. Nosotros cuando vimos arquitectura de motherboard, lo que veíamos es cómo era el flujo de información o cómo se transmitía la información dentro de la placa. Entonces, tomar no con pinzas, pero sí empezar a hablar de qué contexto estamos hablando. Entonces, fíjense que acá lo que plantea el documento nos dice que un programa es una secuencia de instrucciones, ¿sí? O sea, instrucciones o un algoritmo, digamos, que va paso a paso ejecutando algo, y que una unidad central de proceso lo que hace es ejecutar esas instrucciones siguiendo ese conjunto de instrucciones específicas. Es decir, que al procesador le llega una receta de cómo hacer, no sé, peseto a la cacerola, ¿sí? Y el procesador lo que hace es, bueno, empezar a ejecutar. Cortará la cebolla, cortará el morrón, cortará el peseto, lo prenderá la cacerola, digamos, sin olvidarse de absolutamente nada, ¿no? Abrir el gas, que la temperatura sea la adecuada, digamos, va a tener todo un campo para poder interpretar esas instrucciones de un programa y poder ejecutarlas de forma correcta y de forma eficiente. Entonces, lo que se plantea acá es que existen dos conjuntos de instrucciones que pueden utilizar los procesadores. Por un lado, dice que un equipo con conjunto de instrucciones reducidos, que sería un RISC, ¿sí? Esta sería como la nomenclatura que vamos a tener, es una arquitectura utilizada con un conjunto de instrucciones relativamente pequeños. Estos chips de procesadores, porque recuerden que el procesador no deja de ser un circuito integrado, ¿sí? No deja de ser un chip, se diseñan para ejecutar instrucciones muy rápidamente. Algunas de las CPU que utilizan este tipo de arquitectura son las que se denominan PowerPC y ARM. Nosotros ARM habíamos trabajado y habíamos mencionado. ¿Quiénes son los que tienen procesadores ARM? ¿Se acuerdan de eso? Los que vienen, pueden ser los que vienen ya impresos en la placa. Bueno, sí, son los que vienen impresos en la placa, pero particularmente estos procesadores están asociados a tablets, ¿sí? A tablets o a teléfonos celulares, y sí son circuitos integrados que ya vienen directamente en la placa. Es decir, no es un procesador ni un PGA ni un LGA que nosotros podríamos quitar y poner o reemplazar por otro. ¿Sí? No es la única característica de que estén soldados a la placa, porque yo puedo tener procesadores que no sean RISC
y que estén soldados a la placa. Por ejemplo, el Intel Atom. El Intel Atom sería un procesador que está soldado a la placa, pero no es un procesador ARM. Yo lo que tengo que tener en cuenta es que los procesadores reducidos se orientan a equipos que no serían las PC que nosotros conocemos habitualmente. Una notebook, una PC de escritorio, un servidor. Sino que sería un equipo reducido. Una tablet, por ejemplo. Es decir, hay tablets que tienen sistemas operativos de Windows. Ya lo hemos visto eso en algún momento. Y no hay problema. Pero utilizan este tipo de procesadores más reducidos. ¿Está bien? Y después los otros que mencionaba como reducidos son los que se llaman PowerPC. ¿Sí? Ese sería, digamos, otro procesador. Tengan en cuenta que, fíjense, ya se estarán dando cuenta, ¿no? De las generaciones, ¿no? Estos procesadores ya no se utilizan más. Sí, los procesadores ARM que, como les digo, se van a utilizar en las tablets. Y fíjense esto, las nuevas Mac vienen con los procesadores que se llaman procesadores M1. ¿Sí? Los procesadores M1 son unos procesadores nuevos, son unos procesadores bastante nuevos que están viniendo con las MacBook. Es decir, todo lo que serían las notebooks de Apple, este tipo de computadoras, que es una computadora, ¿sí? Están empezando a venir con este tipo de procesadores, con procesadores ARM. Es decir, que estamos en una etapa de transición. ¿Por qué se les ocurre que alguien querría poner un procesador reducido a una notebook? ¿Se les ocurre alguna idea así Por el básica? espacio. Por el Por espacio. el funcionamiento, la rapidez. Bueno, en realidad eso sería el contrario, porque uno tiene la idea o tiene el preconcepto de que un procesador reducido va a hacer cosas más reducidas. ¿Sí? Eso es así. Es decir, algo que es reducido va a hacer cosas más reducidas. Entonces, históricamente y en forma, sí, históricamente, todos los procesadores ARM tuvieron siempre menor rendimiento que el otro tipo de procesadores, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Pero ¿por qué está empezando a cambiar esto? Por un lado, por lo que dijo Daniela, los procesadores M1 tienen menos espacio, o sea, son mucho más chiquitos. Al ser mucho más chiquitos y a estar más comprimidos, van a tener menor carga de temperatura, que es otro de los temas que podemos llegar a tener. Y al tener operaciones más reducidas, pasa esto de que va a conservar mucho más que cosa en una notebook que no se enchufa. La batería. La batería. ¿Sí? O sea, algo que se está apuntando a esto es justamente para que se conserve más la batería. Tengan en cuenta que estos procesadores ARM, los M1, se pusieron primero en las iPad, en las tablets. ¿Sí? Un iPad Pro utiliza este tipo de chips. Y llevaron ese mismo procesador o esa misma idea a estas notebooks. ¿Sí? Todavía es bastante nuevo. A ver, yo soy de la vieja escuela, preferí un procesador i5 común a un M1 más nuevo. ¿Sí? ¿Me dura menos la batería? Sí, pero como que no me arriesgué al cambio directo. Entonces, tenemos por un lado procesadores reducidos, que son estos que estamos mencionando acá, y por otro lado nos vamos a encontrar con los procesadores comunes que nosotros trabajamos y que son las arquitecturas de x86 y arquitecturas x64. ¿Sí? Entonces fíjense que los equipos de instrucciones complejas, que no serían más RISC, sino que se denominarían CISC, son arquitecturas que utilizan un amplio conjunto de instrucciones, lo que provoca que haya menos pasos por operación. Intel x86, Motorola 68K son algunas de las más comunes, ¿sí? Mientras la CPU ejecuta un paso de programa, las instrucciones restantes y los datos se almacenan en una memoria especial cercana, ¿se acuerdan que era la memoria estática? De alta velocidad dentro del procesador, que es la que denominamos memoria caché del procesador, no del disco, ¿sí? O
¿Se acuerdan que había 3 niveles? La caché L1, la caché L2 y algunos procesadores tenían caché L3. No sé si lo habíamos visto cuando vimos tipos de memoria. Si no lo tienen disponible. Pero bueno, la idea es esto. Pensar que tenemos un procesador como el que nosotros colocamos en el ensamble, ¿sí? Que vamos a tener los dos tipos. Este que tengo acá arriba, que es un procesador como que empieza con P y termina con GA. PGA, Claro, y este que está acá abajo es un Intel, se ve así de lejos, y es un LGA. Estos tipos de procesadores se denominarían procesadores del tipo CISC, ¿sí? Son los que vamos a encontrar en una computadora. Y hay otros tipos de procesadores que se denominan procesadores ARM. Yo creo, el otro día, no, a la noche me habían preguntado por qué cambios traía Windows 11. Yo lo que les planteaba es que no había visto muchos cambios más que lo estético, o sea que, digamos, en el factor estético había algunos cambios donde se parecía un poco a Mac, donde se parecía un poco a Linux. Había leído también que el consumo de la batería iba a ser menor, pero yo creo que ya Windows 11, como lo hace Mac con el nuevo sistema operativo que se llama Big Sur, va a ser foco en estos viejos procesadores, pero que se están como reinventando un poco, ¿sí? Yo creo que todo tiende un poco a esa cuestión. No pasa solamente en computadoras, se me ocurre el ejemplo con los autos, ¿sí? Antes, ¿cómo se consideraba que un auto fuese más rápido? Uno que tenía en cuenta para que el auto fuese más rápido. El motor. Motor. Si yo tenía un motor, no sé, un V8, tenía 8 cilindros, una cosa, un motorazo, el auto iba más rápido. Hoy día se están fabricando motores muy, muy pequeños con turbo, y por ahí un motor de una cilindrada muy chiquitita, no sé, un 1.0 con turbo, funciona muy rápido. Se me ocurre este ejemplo, ¿no? Pero estamos ahí en una etapa de transición y hay que tenerlo en cuenta. Quizás esto de que venimos trabajando con el i5, el i7, el Ryzen 7, Ryzen 5, dentro de poco empiece a cambiar y tengamos procesadores más chiquitos o procesadores que ya vengan con la placa integrada, que consuman menos energía, que emanen menos calor. Digamos, algo de eso puede empezar a suceder en este tiempo y estamos justo ahí en el proceso de cambio. ¿Sí? Para prestar atención. Bueno, acá vamos a trabajar de vuelta. Fíjense cómo empieza a aparecer nuevamente el término de arquitecturas. Si nosotros cuando habíamos hablado de arquitecturas de procesadores, habíamos mencionado dos. Habíamos mencionado una arquitectura que se llamaba FSB, ¿se acuerdan? El Frontside Bus. Donde, ¿qué pasaba con el Frontside Bus? El Frontside Bus tenía un conector, ¿sí? Justamente un bus de conexión, que conectaba qué cosa con qué cosa. ¿Qué me permitía conectar el Frontside Bus? Chan. Me permitía conectar el procesador con el node bridge, ¿sí? Es decir, me permitía justamente conectar estos, o sea, el procesador con el coprocesador. Yo tenía, habíamos dicho en forma bastante burda, un cacho de caño, y ese cacho de caño me permitía comunicar los datos del procesador al node bridge. ¿Qué producía ese FSB en algún momento, que también lo habíamos mencionado? Producía lo que se llamaba el cuello de botella. ¿Qué era el cuello de botella? Y que yo tenía un procesador muy rápido, pero cuando tenía mucha carga de información, ese frontside bus era más finito y pasa lo que pasa en la autopista a las 6 de la tarde. Es decir, uno puede tener un auto muy rápido, pero todos los autos están atascados en el peaje y ninguno puede avanzar. Ese sería el cuello de botella. Y una alternativa a esto, ¿sí? Una alternativa a esta arquitectura, era la arquitectura de Hypertransport. La arquitectura de Hypertransport era de AMD y la arquitectura de FSB era de Intel. Así vamos a ponerlo acá. Esto sería como de Intel
y esta de Hypertransport sería la arquitectura de AMD, que son los dos fabricantes de procesadores. Entonces, ¿qué pasaba con respecto a la Hypertransport? En la Hypertransport tenía, en vez de un solo canal de conexión, un solo bus de conexión, tenía dos buses, uno para enviar información desde el NOD bridge hasta el procesador y uno del procesador hasta el NOD bridge, ¿sí? Esto lo que me permitía es que no se congestione, que haya menos colisiones y que yo pudiera tener un procesador que por ahí sea más lento. ¿Se acuerdan que lo medíamos en gigahertz a estas velocidades del procesador? Podía tener un procesador más lento, pero el sistema global iba a funcionar bien porque tenía una forma de construcción distinta. Esto lo habíamos hablado cuando vimos placas madres, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si hacemos una mirada desde el procesador, ¿sí? Lo mismo, pero desde el procesador. Vamos a pasarlo acá, así lo tenemos ahí. Y ya les queda a ustedes. Entonces, fíjense que los distintos fabricantes, que serían dos, lo que van a hacer es complementar, digamos, cómo van a funcionar los CPU con el lugar donde se colocan. ¿Dónde colocamos al CPU? En el socket. En el socket, en la placa madre. Entonces, yo tengo que, digamos, los fabricantes del procesador van a tener que coordinar algo con los fabricantes de placas madres y con los fabricantes del chipset para que la comunicación sea más efectiva o más eficiente, digamos, que tengamos esa cuestión. Fíjense que siempre empieza a hablar de las dos marcas, ¿no? O sea, una marca que es AMD incorpora en este caso lo que es el multi-hilo, el hiperthreading, que lo que nos permite es trabajar o dividir estas instrucciones que hablábamos al principio en subinstrucciones o en subprocesos más chiquitos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Siempre vuelvo al tema de la comida, ¿no? Pero si seguimos haciendo nuestro peseto a la cacerola, que hice el otro día y me salió bastante rico, ¿qué es lo que sucedería si yo tengo que preparar la receta, ¿no? Cortar la cebolla, cortar el morrón, cortar la zanahoria, cortar las papas. Si yo puedo hacer esas 4 actividades y le digo, bueno, a mi hijo que corte la cebolla, a mi otro hijo que corte la zanahoria y divido las otras 2 tareas también, fíjense que apenas cada uno termine de cortar, eso ya va a estar listo para empezar a cocinar. Es medio un cuento de hadas, pero más o menos así funciona el multi-hilo, este hyperthreading que lo incorpora AMD, pero que lo incorpora Intel, pero que AMD después también lo toma, consiste justamente en eso, en dividir una tarea en tareas más chiquititas para que se puedan completar más rápido. Esto es una tecnología que está totalmente presente en los procesadores actuales, ¿sí? Esto de la multitarea es totalmente presente en los procesadores actuales. Bien. Bueno, ¿qué más habla acerca de esto, ¿no? Dice, un sistema operativo con una única procesador, con una única CPU, opera como si hubiera 2 CPU cuando se procesan varios subprocesos, ¿sí? Sumado a esto, fíjense que los CPU también cuentan con no solamente un núcleo, es decir, que los procesadores ya dejan de ser mononúcleos. Los procesadores que dual core, los quad core, empiezan a incorporar más núcleos para justamente poder hacer estos procesos en subtareas y que sea más rápido, digamos. Uno lo que espera de una máquina es justamente que procese lo que nosotros queremos hacer en tiempo prácticamente real. ¿Sí? Esto es lo que se busca en todos los procesadores. Bueno, acá también explica un poco lo que decíamos nosotros, que AMD, que sería la otra empresa, utiliza el Hypertransport para mejorar el rendimiento de la CPU. Entonces, fíjense que el Hypertransport es una conexión de alta velocidad y baja latencia entre el CPU y el chip Nortes. Recuerden que van a ser 2 conexiones a diferencia del FSB. Bueno, otra cuestión que también habíamos trabajado es que la velocidad o la potencia del procesador se va a medir en gigahertz. Mientras más gigahertz tenga de capacidad un procesador, más rápida va a realizar las operaciones. ¿Sí? Esa va a ser la frecuencia de reloj que va a tener para poder trabajar.
Y también menciona esta cuestión de las conexiones del FSB en 32 bits y en 64 bits, que eso también lo podemos pensar como arquitecturas del procesador. Hoy en día, todos los procesadores funcionan en 64 bits o son compatibles con 64 bits. ¿Sí? Todos, no hay ninguno que venga solamente de 32 bits. Bueno, ¿cómo se llama esta técnica de aceleración del reloj? Si yo quiero acelerar un procesador, quiero hacer que funcione más rápido, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El overclocking. Overclocking. El overclocking, ¿sí? Esto fíjense que ya viene ya incorporado en los procesadores. Ustedes vieron el video de cómo se fabrican los procesadores y vieron que cuando el procesador se fabrica es como que todos los procesadores son iguales, ¿sí? Un i5, un i3 o un i7 se fabrican de la misma forma. ¿Qué hace que después se diferencien entre el tope de gama, el gama media y el gama más baja? El funcionamiento como queda, porque los procesadores, si bien se hacen con máquinas, es bastante artesanal el proceso de fabricación. Entonces, cuando se termina de fabricar el procesador, se testea. Si el testeo de cómo quedó el procesador funciona al 100%, seguramente ese procesador se va a denominar i7. Si funciona más o menos, se va a denominar i5, y si funciona debajo de más o menos, se va a llamar i3. Pero básicamente la plantilla es el mismo procesador. Entonces, una vez que se testea, ya se sabe a qué velocidad va a funcionar y se programa para, digamos, limitarlo y que no se exceda. Desde software nosotros podemos aumentar un poco más ese funcionamiento de fábrica o ese funcionamiento estándar, y es lo que conocemos como overclocking. ¿Cuál es una de las consecuencias que me trae el overclocking? O la consecuencia más directa. ¿Qué es lo que me aumenta? La temperatura. La temperatura. Esa sería la consecuencia más directa. Entonces, si yo en algún momento voy a hacer overclocking, tendría que asegurarme cuál es la velocidad que viene de fábrica del procesador y averiguar a cuánto podría llegar a subirla o a cuánto podría llegar a modificarla y qué precauciones de enfriamiento tendría que tener en cuenta. ¿Sí? Bien, eso con respecto a lo que es la aceleración. Y el otro tema que es bastante importante hoy día, que lo hemos mencionado así por encima, pero no lo trabajamos en profundidad, tiene que ver con el concepto de virtualización. La virtualización es un proceso que me permite colocar dentro de un sistema operativo algún otro sistema operativo más que no sea nativo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo Windows 10 en mi máquina y puedo instalar dentro de Windows 10 dos sistemas operativos más si quisiera. No sé, por ejemplo, un Windows 7 y un Windows XP viejo. ¿Por qué querría un Windows XP viejo? Y porque por ahí tengo algún programa o tengo alguna maquinaria o tengo algo que funciona todavía con Windows XP y lo tengo que correr. ¿Sí? Este tema de la virtualización empezó como algo de software, pero los procesadores se acoplaron a esto, ¿sí? Se acoplaron a esto y generaron características nuevas para poder trabajar mejor con máquinas virtuales. Esto hablando de máquinas de escritorio común, es decir, yo tengo un programa viejo con XP, me emulo una máquina con Windows XP en mi Windows 10, o tengo Macs y emulo Windows, o tengo Linux y emulo Windows, o tengo Linux y lo que sea. Es decir, pongo una máquina virtual dentro de mi sistema operativo. ¿Sí? Se abre como abrir el Word, por así decirlo. Es decir, yo abro el sistema operativo con el VirtualBox y se puede acceder al otro sistema operativo. Tiene un montón de implicancias y de cuestiones. Y en el ámbito de los servidores, ¿sí? Que son máquinas mucho más grandes, muchas empresas tienen que tener, por ejemplo, un servidor de correo electrónico, un servidor de páginas web, un servidor de almacenamiento de datos, por citar tres nomás. Y la virtualización lo que permite es que con
un solo servidor yo pueda virtualmente emular estos 3 servicios. El de correo electrónico para los empleados, el de la página web para los clientes y el de almacenamiento para el funcionamiento de la empresa. ¿Sí? Es decir, la virtualización de lo que habla es de poner un sistema operativo dentro de otro. Hay procesadores que vienen con esta opción, sobre todo los nuevos, y se habilitan desde la BIOS. Es decir, yo tengo que ir a alguna opción de la BIOS para habilitar la virtualización en el procesador y que funcione mejor. Si no habilito la virtualización del procesador, o el procesador es un poco antiguo y no la tiene, ¿puedo virtualizar? Sí, pero quizás no va a ser tan fluida la máquina virtual como si yo tuviese habilitada estas características. ¿Vamos con esa idea o queda muy colgada? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver nosotros. Vamos a utilizar una aplicación que se llama VirtualBox. ¿Sí? Y vamos a hacer una virtualización. Y básicamente lo que me permite es esto, o sea, es meter una máquina dentro de otra. ¿Sí? Fíjense, este es un ejemplo bastante antiguo, pero yo tengo un... ¿Se nota de qué es este escritorio? ¿De Mac? Es de Mac, ¿sí? Y bueno, tiene este es el Lion, y fíjense que tiene virtualizado ¿qué cosa? Un Windows 7 y un Windows XP. Es decir, dentro de la máquina puedo, digamos, emular eso. Eso sería la virtualización. Y hay procesadores que tienen ya incorporado una optimización. Ese blanco. Bien. Bueno, vamos hasta ahí. Esta máquina. Vamos a volver acá. Bueno, otras cuestiones a tener en cuenta es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? O sea, esta cuestión de la cantidad de núcleos que va a poder tener un procesador. Originalmente los procesadores siempre tuvieron un núcleo y nosotros habíamos visto que había máquinas más sofisticadas, servidores de hecho, que lo que hacían era tener 2 sockets o 4 sockets, ¿para qué? Para justamente tener mayor capacidad de proceso. El multinúcleo, lo que va a suplantar o lo que va a querer generar es justamente este concepto que estaba en los servidores. Es decir, que si yo tenía un servidor que tenía 2 procesadores o 4 procesadores o lo que sea, el multinúcleo lo que va a tratar de hacer es justamente emular un poco eso. ¿Sí? Lo mismo, fíjense, esta placa madre tiene 1, 2, 3, 4 sockets para poner 4 procesadores. Si yo puedo hacer que tenga una madre que tenga un solo procesador, pero ese procesador tenga 4 núcleos, ¿sí? Alguien podría llegar a decir, bueno, no es lo mismo porque 4 procesadores son independientes o lo que sea, pero se va a acercar muchísimo a una máquina que tenga 4 procesadores. ¿Sí? Eso sería como el multinúcleo. ¿Sí? Entonces vamos a estar trabajando justamente con eso. Tengan en cuenta que hoy en día el procesador más chico que podemos llegar a encontrar va a tener 2 núcleos. ¿Sí? Ya digamos, los procesadores mononúcleos no se fabrican más. ¿Sí? O sea, no existen más procesadores que se fabriquen con un solo núcleo. Pueden buscar cualquier procesador que se les ocurra y busquen en las características técnicas y les va a indicar cuántos núcleos tiene. ¿Sí? Podemos buscarlo. ¿Qué procesador se les ocurre buscar? Dígame un procesador cualquiera. No sé, se me ocurre un Celeron de 11ª generación, a ver si hay. Sí, y vamos a ver las características. Sí, el Celeron sería como el procesador más básico que podríamos llegar a encontrar de Intel.
Entonces, si nos vamos a las características del procesador, ¿sí? Bueno, estos son todos I. Pero si vamos a las características del procesador Celeron, a ver, vamos a encontrarlo por acá. En algún momento nos puede llegar a indicar cuántos núcleos tiene, y si no vamos a tener que ir directamente a la página de características técnicas. No le vamos a dar por ahora una encuesta. Bueno, no lo encuentro acá, no sé si hay la palabra núcleo. Bueno, habría que buscar justamente el Celeron. Si quieren, es una tarea para buscar. Y fíjense que el procesador más básico de Intel, ¿sí?, ya ofrece hasta overclocking, ¿no? Se ofrece overclocking para alto desempeño de gaming. A ver, vamos a ponerlo en contexto. Si yo quisiera armar una máquina de juegos, como que no sería muy recomendable ofrecer un procesador Celeron, ¿sí? O sea, no, como que no sería lo más adecuado ofrecer un procesador Celeron, sino que tendría que ofrecer un procesador que sea al menos i3, i5, o digamos, alguna, digamos, generación de procesadores que tenga un poco más de cuerpo para trabajar. Fíjense, acá entré. Celeron, que sería el procesador más básico que tenemos dentro de Intel, ¿sí? Fíjense que esto sería en el tercer cuatrimestre de 2020, segundo cuatrimestre de 2020, todos tienen 2 núcleos, ¿sí? Es decir, que hasta el procesador más básico ya se comporta como lo que era un servidor de 2 procesadores hace unos cuantos años, ¿sí? Eso es lo que decimos con eso. Bien. Bueno, esta cuestión, ¿no? O sea, los núcleos, digamos, tienen recursos de caché L2 y L3 separados, ¿sí? O sea, ¿qué sería este L2 y L3? Son memorias que están dentro del procesador para las instrucciones que más esté utilizando. Bueno, sí, todo esto que veníamos trabajando hasta acá, esto si quieren lo tienen para trabajar, y lo que es importantísimo es lo que incorporan con respecto a el procesamiento gráfico. Es decir, ya muchos procesadores, muchos procesadores, incorporan dentro de sí un procesador gráfico, ¿sí? Una unidad de proceso gráfico. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque va a ayudar a todo lo que tenga que ver con el procesamiento de video. Antiguamente, la placa de video solo se dedicaba a gráfico y el procesador solo se dedicaba a instrucciones. AMD incorpora un poco esta cuestión con los procesadores APU, donde pone un GPU dentro del procesador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a trabajar más en concordancia lo que es la placa de video con el procesador. Entonces, cuando la placa de video está totalmente exigida, porque está procesando gráfico y todo eso, y el procesador se está tomando un té, en vez de tomar el té, le presta un poco del procesamiento del GPU que tiene incorporado y se lo da a la placa de video. Y esta incorporación del GPU dentro del procesador pasa al revés. Cuando la placa de video no estaba haciendo nada y el procesador estaba totalmente exigido, puede tomar recursos de esa placa de video para poder procesar otras cosas, ¿sí? Así que bueno, eso es a tener en cuenta, que muchos procesadores incorporan esta placa de video incorporada. Y otra cuestión más que está en los procesadores hace muchísimo tiempo, no sé si viene acá escrito, pero bueno, en algún lugar lo pueden llegar a ver, como que el procesador tiene un antivirus, ¿sí? A ver, no es que el procesador les va a traer un Panda, un AVG o un Norton, digamos, no es que les va a traer un antivirus para el sistema operativo, sino que va a tener una secuencia de instrucciones para si algún virus quiere dañar al procesador,
esto no se ejecute. ¿De qué forma un software, ¿sí? Tengan en cuenta que un virus es un software, ¿de qué forma un software podría dañar a un procesador? ¿Cómo se les ocurre la forma más fácil de que un software tendría de dañar un procesador? Y es similar al overclocking, similar a algo de esto. Bueno, lo cierto es que si un software entrara a la configuración del procesador y aumentara de forma significativa el voltaje y por ende el calor, podría levantar tanta temperatura que este se podría llegar a quemar. ¿Sí? Entonces, el antivirus que va a tener el procesador, el antivirus que va a tener la CPU, lo que va a hacer es detectar que hay algún software que quiere dañarlo. Entonces, simplemente no va a ejecutar esa instrucción y de esa forma lo que va a hacer es protegerse y no quemarse. Antiguamente uno, digamos, podía darle más temperatura a un procesador y el procesador se quemaba. A partir de esta incorporación de seguridad, eso no va a pasar. Simplemente va a desestimar esa instrucción. ¿Vamos hasta ahí? Vamos a copiar esto. Bueno, esto lo copiamos, o sea, tengan en cuenta de que hay, digamos, acá plantea 8 núcleos, pero bueno, hay 10 núcleos también ahora disponibles como para procesadores, ¿sí? Un quad-core sería, digamos, algo de 4 núcleos, los tri-core salían poquitos, salían procesadores Phenom que tenían 3 núcleos. Bueno, básicamente eso. Y de la mano con, digamos, con los procesadores y la temperatura, van estos sistemas de refrigeración que también los estuvimos trabajando, ¿sí? Nosotros sabemos que siempre que ponemos un procesador, tenemos que poner un sistema de refrigeración. Se nos va a cortar en menos de un minuto esta segunda parte y nos vamos a conectar un ratito más, así podemos terminar esta parte, que la idea era cerrarlo hoy miércoles. Así que se corta y les pido que nos volvamos a conectar un minuto. Mientras seguimos con esta cuestión. Bueno, los sistemas de refrigeración básicamente van a tener 3 partes. Van a tener un disipador pasivo, ¿sí? Que va a ser esta aleación de aluminio y cobre que vamos a tener en el sistema de refrigeración. Van a tener un fan cooler, un ventilador, que va a ser la parte activa de este sistema de refrigeración, que es el ventilador que va a girar. Si está más caliente o tiene más proceso, va a girar más rápido. Si está haciendo menos cosas, debería girar más lento. Y lo tercero que vamos a tener en un sistema de refrigeración va a ser el sistema de agarre. Cuando hicimos el ensamble el otro día en vivo, ¿qué sistema de agarre tenía el sistema de refrigeración? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo habíamos agarrado a la placa madre? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Era un sistema de sujeción, un sistema de agarre por tornillos. Es decir, yo tenía 4 tornillos y tenía que colocarlos para que quede bien puesto. No siempre los sistemas de refrigeración van por tornillos. Algunos van a presión con, digamos, algunos dispositivos, 4 dispositivos, por ejemplo,